Bienvenida, Laura. Estoy muy contento de que estés aquí. Hacía tiempo que quería que vinieras. Muchas gracias. Me gustaría que te presentaras un poco. Ya te conoce mucho la gente, pero siempre va bien para gente que no te conozca, te pueda conocer. Bueno, soy Laura García y me dedico a divulgar sobre alimentación saludable, longevidad, y también soy socia de Como Foods, que es una empresa de alimentación saludable. Sí, que vendemos los productos en Lindbergh y Mar Marches también estuvo aquí. Eso es. Que son productazos y hace tiempo que los tenemos, sí. Y cada vez estáis evolucionando, ¿no? Sí, de hecho vuestra tienda es nuestra tienda insignia en Barcelona. Ya llevamos tiempo, sí. Y ahora presentas un nuevo libro, La cocina en la longevidad, ¿no? Sí, La cocina de la longevidad es mi tercer libro y está centrado justamente en eso, en la longevidad, en cómo podemos mejorar nuestra longevidad, vivir más y mejor a través de los alimentos también. Lo he empezado a leer, es bastante interesante, sobre todo al principio porque estudias un poco más en profundidad y das diferentes puntos de vista y luego al final pues unas recetas, ¿no? Se trata de eso, ¿no? El libro más o menos. Sí, tiene una parte teórica donde hablo pues, de distintos temas como los pilares de la longevidad, los marcadores del envejecimiento, la proteína, las grasas y demás. Y después hay unos bloques de contenido separados por alimentos, pues el de huevos, carne, pescado, frutas, verduras, etc. Y hay una pequeña explicación sobre cada uno de ellos. O sea, es bastante completo. Es completo. Es quizá 50% contenido y 50% recetas, o un poquito más de recetas, pero bueno, he intentado que también tuviera mucha base de conocimiento, porque al final las recetas son limitadas, pueden gustarte más o menos, puedes incorporarlas a tu vida o no, pero ese conocimiento seguro que se te queda, esos trucos, ese conocimiento pues, sobre las especias, sobre las setas, sobre tantos alimentos que están en el libro y que siempre te acordarás y que luego ya decides tú en qué recetas los aplicas y cómo. No, muy interesante y la primera pregunta que te quería hacer es, después de tanto estudio y de hacer este libro, ¿cuál crees que es el mayor mito sobre la longevidad que tenemos hoy en día que has descubierto que crees que no es tanto? Yo creo que el mayor mito es que la longevidad es algo que no está al alcance de todos. Mira, ahora es muy famoso este hombre que se llama Brian Johnson, que es un multimillonario que se está gastando una fortuna, ¿verdad? En suplementos, no sé cuántos suplementos toma al día y bueno, y digamos que sigue una serie de protocolos extraños al alcance de muy pocas personas. Y creo que ese es un mito que conviene pues derrumbar, porque no es así. La longevidad puede estar al alcance de todos si seguimos unos buenos hábitos que son muy normales, muy asequibles y no tienen que pasar por ningún protocolo extraño ni por gastarte una fortuna. Y a nivel de alimentación, para una persona que no está al día en este ámbito, ¿por dónde crees que podría empezar? Creo que a veces nos falta un poco de formación o de educación sobre los alimentos, tener muy claro que es los distintos macronutrientes, ¿no? Que son las proteínas, que son las grasas, entender el rol que juega la fibra, también un poquito de educación básica para después poder adaptar esa alimentación a nuestras preferencias, a nuestra vida, a nuestros horarios, a todo, pero partiendo de la base de tener ese conocimiento, ¿no? De entender la importancia de las proteínas, de cuántos gramos de proteína debemos consumir al día, hacer los cálculos ni que sea durante unos días, no significa que tengas que estar pesando tu comida siempre, pero hacer el cálculo y tenerlo presente y así poder ir construyendo tu alimentación y la de los tuyos, pero con un poco de conocimiento de base, ¿no? También hablas sobre todo que aparte de la alimentación también puedas organizarte la vida para tener un mejor hábito, ¿no? Y que la alimentación y el hábito diario, pues a nivel de horarios, vayan en conjunto, ¿no? Con esto, con la alimentación. Claro. Al final no son recetas complicadas ni es complicado seguir una alimentación que cuide tu longevidad, ¿no? Se trata de entender qué alimentos nos ayudan, introducirlos en las recetas, que por ejemplo las de mi libro son muy sencillas, con alimentos bastante fáciles de encontrar y no son recetas excesivamente largas, ni con 15 ingredientes que digas, ay, Dios mío, no lo puedo hacer porque me faltan 10 cosas, ¿no? Puede ser muy sencillo cocinar bien, pueden ser recetas fáciles, pero no por eso menos sabrosas y sobre todo saludables y que le pueden gustar a todos. Y con eso pues ya encuentras tú tu ritmo, si te va mejor cocinar mucho el domingo y dejarlo preparado para la semana, si eres más de prepararlo en el día a día, el día antes, lo que sea, eso cada uno se organiza, pero que no tiene que ser complicado ni costoso ni tedioso. Yo entiendo que al final cocinar todos los días cansa, ¿no? Pensar que vamos a comer cada día cansa, tener la compra hecha, llenar la nevera, todas estas cosas ocupan espacio mental.
y me ocurre también y lo entiendo perfectamente. Pero bueno, es tan importante que hay que hacer ese esfuerzo y dentro de pues ese agobio a veces de cocinar todos los días, pues encontrar la manera de hacerlo, de priorizar la alimentación, de no comer cualquier cosa solo porque no tengo tiempo, no tengo ganas y darle el espacio y el lugar que merece la cocina. Y el tema de ayunar, porque hay muchas informaciones, al final también la gente está un poco confusa y a veces me pasa que me preguntan cuánto tiempo, cuándo lo hago. ¿Tú qué dirías para el tema de la longevidad? Creo ¿Has llegado a la conclusión en algún aspecto en concreto? Creo que está perdiendo un poco de comba. Durante unos años ha sido como la estrategia de moda, ¿no? El ayuno y todos pensamos, y me incluyo también, que era la panacea, ¿no? Que teníamos que ayunar y eso iba a solucionar todos los males del mundo y todos nuestros problemas de salud, ¿no? Pero no es tanto así. Es más importante nutrirse adecuadamente que ayunar, en mi opinión. Y quizá para alguna persona que por su contexto metabólico, por su estado de salud, por sus hábitos, por lo que sea, sí le pueda ir bien ayunar algunas horas, pero no necesariamente para todo el mundo. Para algunas personas quizá no necesiten perder más peso o en realidad están perdiendo músculo y eso no interesa, ¿no? Porque empeora la composición corporal. Entonces creo que no se puede generalizar y que tenemos que atender a cada persona específicamente. Y también qué es ayuno, ¿no? Son 12 horas, son 16 horas, son 24 horas, claro. Son 3 días. Hay muchas maneras de ayunar y algunas no pasa nada. De hecho, 12 horas debería ser el mínimo que todas las personas dejemos descansar a nuestro cuerpo, ¿no? Porque no es tanto. Es cenar temprano y luego desayunar a una hora normal, ¿no? Por cierto, hay estudios que dicen que es interesante desayunar. Durante unos años parecía que, bueno, no importaba, desayuna más tarde. No, y hay muchas personas que defienden que pasamos de un estado en el que el cuerpo ha estado reparando muchas cosas durante la noche y sí es interesante desayunar, sobre todo desayunar con una cantidad óptima de proteína. Igual estoy sesgada porque a mí me encanta desayunar, pero bueno, ya me viene bien. Y a nivel de la longevidad, ¿para cuántas comidas al día crees que es lo más efectivo? Es que depende mucho del contenido de esa comida, del objetivo de la persona, de si, por ejemplo, está intentando ganar músculo, pues a veces ganar músculo con pocas comidas puede ser más complicado porque te cuesta llegar a los gramos de proteína que necesitas, ¿no? Partiendo de la base también de que estén haciendo ejercicio físico para conseguir ese estímulo en los músculos. Sí, pero pongamos una persona que no quiere ganar músculo, que tiene una vida normal. Yo creo que 3 veces al día, regularmente. Comer 3 veces al día es estupendo, desayunar, comer y cenar. Si puedes cenar temprano es preferible y sin más. Algo bastante normal, yo creo. ¿Y la microbiota cómo afecta a nivel de longevidad? La salud de la microbiota. La microbiota es uno de los marcadores del envejecimiento. Los marcadores del envejecimiento son una serie de mecanismos a los que llegó un investigador español que se llama Carlos López Otín y se ha visto que esos mecanismos o esos sistemas empiezan a fallar a medida que envejecemos, ¿no? Al final, envejecemos todos, esto forma parte de la vida y no se trata de vivir eternamente, tampoco cuando hablamos de longevidad no hablamos de eso, hablamos de envejecer bien. Entonces, sí, que es otro punto que me gustaría recalcar, sí. ¿No? La longevidad no es ser inmortal, exacto, sino envejecer con calidad. Claro, con calidad de vida, es cómo son estos últimos años de tu vida, ¿no? Vives... eres independiente o no, conservas tus facultades mentales o no, sabes tantas cosas que ahora igual no tenemos tan presentes porque somos relativamente jóvenes, pero que a medida que van pasando los años 70, 80, 90, todos hemos visto, ¿no? Personas mayores en nuestro entorno que llegan increíblemente bien a los 90 años y otras que no. Envejecemos a ritmos distintos y eso al final es por nuestros hábitos. O bajón de golpe también pasa. También, a veces por alguna enfermedad, por alguna... Es muy típico que pues, un hueso roto, una cadera rota, algo así, ahí hay un bajón muy, muy grande en la calidad de vida de las personas. De pronto no se mueven tanto. Es como una reacción, como una bola de nieve de sí. Cosas negativas que se van acumulando y es un deterioro muy rápido en muy poco tiempo, ¿no? Pero volviendo a los marcadores del envejecimiento, pues bueno, son estos mecanismos que sabemos que empiezan a fallar y hay muchos, pues el ADN empieza a no ser tan eficiente a la hora de repararse, hay varios y uno de ellos es la microbiota. Se ha visto que a medida que cumplimos años, pues nuestra microbiota es de peor calidad, es menos variada, es menos abundante, entonces eso repercute a nivel de inflamación, a muchos niveles porque la microbiota es importantísima, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer desde la alimentación para proteger
proteger nuestra microbiota de este deterioro, ¿no? Pues sabemos que podemos comer alimentos ricos en fibra, alimentos ricos en polifenoles y alimentos prebióticos, como el chucrut, el yogur, el kéfir, todos esos alimentos que son probióticos, contienen cepas que pueden... A veces se comunica con nuestra microbiota, a veces se quedan a vivir, otras veces pues pasan y esa sola comunicación ya es positiva, en fin. Sabemos que a través de la alimentación podemos favorecer muchísimo la microbiota, entonces, bueno, está bien saberlo. Al final, en el libro digo que no hay nada como conocer al enemigo, ¿no? Pues no hay nada como conocer cuáles son los mecanismos que fallan para decir, bueno, ¿qué puedo hacer para contrarrestar un poquito este otro? Y para lo que dices de kimchi, chucrut, que son alimentos que pueden repoblar la microbiota, el chucrut, el kimchi, todos estos alimentos, la colombarda fermentada, no son tan fáciles de encontrar. Nosotros sí que tenemos mucha variedad en el supermercado, pero mucha gente no los encuentra tan fácilmente. Claro, yo creo que es una cuestión... ¿cómo decirte?, de folclore gastronómico, un poco cultural, que quizá no estábamos tan acostumbrados aquí, así como hay alimentos que son ADN de nuestro territorio y está clarísimo que los consumimos, como el aceite de oliva virgen extra, pues hay otros que no tanto, y creo que los fermentados igual no estaban en ese punto, pero bueno, poco a poco la globalización a veces tiene cosas interesantes y es que nos trae otros alimentos y poco a poco los estamos descubriendo, incorporando, y hay tiendas donde se pueden encontrar afortunadamente y muchos divulgadores que hablan sobre ellos, te enseñan a hacerlos en casa, etcétera, etcétera. Y bueno, también el yogur no deja de ser un probiótico, o el kéfir, que son fáciles de preparar en casa. No, y el kimchi es como, si no leí mal, el tercer alimento más saludable del mundo. Imagínate. Después del aceite de oliva. No sé dónde lo leí. Interesante. Sí. Y el tema de la inflamación crónica, que mucha gente también me dice, esto puede afectar mucho al envejecimiento. Sí, claro. De hecho, es otro de los marcadores. Se conoce también como inflammaging y es... en realidad... hay varios de estos mecanismos que empiezan a fallar que generan inflamación. Es como un efecto en cadena. Algunos marcadores son consecuencia de otros, ¿no? Y la inflamación está presente en varios de ellos. Pues, por ejemplo, las células senescentes, que son células que deberían desaparecer, no lo hacen y siguen por ahí. Las llaman células zombies también, porque se quedan por ahí, hablando en plata, dando por saco, no cumplen con su función, pero tampoco desaparecen, entonces van generando inflamación. Y además, como que contagian de algún modo a las células adyacentes, extendiendo esa inflamación, ¿no? Entonces, así es como van haciendo este daño. Y no es una inflamación aguda que de pronto tú te des cuenta, es algo crónico de bajo grado que no te das cuenta, pero bueno, se va acumulando el daño y el malestar. Entonces, ¿y cómo crees que alguien se puede dar cuenta de una inflamación crónica que sea muy lineal? A veces, pues visitándote con un buen PNI que pueda valorar bien esos análisis y ver unos ciertos marcadores. Pero hay algún truco, porque hay gente que no va a hacer ese análisis normalmente. Bueno, todos deberíamos. Sí, pero tú con tu experiencia podrías decirle a alguien, mira, pues esto es síntoma de inflamación, ¿no? ¿Hay alguna manera de saber indirectamente? A veces la piel dice muchas cosas. La piel. Una piel que está constantemente enrojecida, descamada, eso puede ser un indicador. A veces dolor en articulaciones, inflamación de zonas, o sea, como que te cueste mucho recuperarte a veces después de hacer un esfuerzo. Malestar en general, a veces dices, pues que no me siento bien, me falta energía, puede haber ahí problemas de este tipo. ¿Y cómo actúas ante la inflamación? ¿Qué opciones tú recomiendas? Bueno, al final hay muchos alimentos que tienen un efecto antiinflamatorio. Por un lado, se trata de evitar aquello que te pueda estar causando la inflamación, que puede ser muchas veces muy personal, en el caso de que una persona tenga alergia a algo sin saberlo, por ejemplo, tiene pues intolerancia a la lactosa o algún problema con el gluten no detectado, eso puede ser bastante típico, pero lo mejor, claro, es ayudarse de un profesional de la salud para que, haciendo análisis como muy afinados, puedan ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Pero después hay muchos alimentos que pueden ayudar, pues como la cúrcuma, las alcaparras, el jengibre, todas las verduras, el pescado es fantástico también para la inflamación. Entonces, bueno, al final una dieta saludable va a ayudar muchísimo a minimizar esas señales de inflamación. O sea, por un lado hay que reducir, digamos, el insulto que se está produciendo al cuerpo, sea cual sea, y después darle al cuerpo ese sustrato y esos alimentos que necesita
para luchar contra esta inflamación y al final restablecer el equilibrio, porque el cuerpo quiere estar bien. Si tú le das lo que necesita, él va a luchar por el equilibrio y va a luchar por estar bien. Y lo va notando. Eso es. El problema es el insulto constante que a veces viene sin darnos cuenta, pues propio por la vida que llevamos, ¿no? Acostarnos tarde, con el móvil, tantas cosas que hemos normalizado, pero que normales del todo no son. No, y uno de los alimentos que dices que ahora está muy de moda es la cúrcuma. Sí. La cúrcuma es bastante efectiva y no sé si conocéis la cúrcuma fermentada, que nosotros vendemos y nuestros clientes también lo notan muy al momento. En suplemento, ¿verdad? En suplemento, sí. En polvo. Hace muy poco que existe este tipo de opción y la verdad que según la experiencia del cliente es muy efectiva y puedes notarla, pues si tienes una inflamación, en 30-45 minutos te desinflama. Es muy interesante. Y es muy interesante y cada vez hay más estudios sobre estos superalimentos que son mucho más efectivos si son fermentados. De hecho, a mí cuando me duele la cabeza, yo no tomo ibuprofeno ni paracetamol ni nada parecido, yo tomo cápsulas de cúrcuma. ¿Fermentada o no? La que tengo en casa es fermentada, sí. Ah, mira, muy bien. Sí, porque la vi, me parece interesante el proceso, le vi la lógica detrás y sí. Pero es más efectiva. Claro. También la cúrcuma, lo que ocurre, porque es una especia que al final podemos comer, ¿no? Pero tiene un sabor particular que no a todos convence, eso puede ocurrir o si te pasas puede arruinar una receta realmente porque tiene un sabor intenso, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir acostumbrándose y también la dosis a la que puedas llegar con la alimentación pues no es la misma que en una cápsula. Pero bueno, también es interesante a través de la alimentación, en un curry, bueno, es fantástica para tener en la despensa y para tener en el cajón de los suplementos por si en algún momento la necesitas. Y hablas también en el libro de los antioxidantes, de la importancia que es para la salud. Sí. ¿Qué propones en este aspecto? Porque a veces es difícil, ¿no?, ver los alimentos que tienen antioxidantes. ¿Cuáles son los que tú en tu día a día siempre tienes? Los alimentos más ricos en antioxidantes son las frutas, las verduras y las especias. Las especias son... Las especies para lo pequeñitas que son. Sí, eso lo leí y me quedé... Extremadamente poderosas. El orégano, por ejemplo, el romero, el tomillo, son muy, muy poderosos para la poquita cantidad que se utiliza. Y realmente en mi libro hago todo un alegato porque la gente use más especias y las use constantemente en todas las recetas, que encuentren las mezclas que más le gusten, pero siempre digo, el caldo es una infusión, un caldo de huesos es una infusión, piensa en él como tal, ¿no? Y añádele una buena cantidad de tomillo, de romero, pues una hoja de laurel, lo que te guste a ti, y puedes hacer cada vez un caldo diferente y con las propiedades de estas plantas, ¿no? Y hay que tenerlas en cantidad en casa. Nada de botecitos pequeños que se caducan y que están apelmazados, que dan lástima. Hay que tener en cantidad y utilizarlas generosamente porque son fantásticas. Y luego las frutas y las verduras también tienen muchísimos antioxidantes, muchos compuestos fenólicos, muchos... Pero sobre todo las pequeñas, ¿no? Las bayas, las fresas. Sí, los frutos del bosque ahí... la verdad ganan la partida. Sí. Los frutos del bosque son bastante importantes, todas las bayas, las fresas, dentro de antioxidantes. Yo he leído, en tu libro, que lo priorizas, ¿no?, delante de otras frutas. Sí, son fantásticas. Los arándanos son increíbles, las moras también. Pero bueno, a veces cuestan conseguirlos, tienen una temporada más corta. Es verdad que hay cada vez más productores y se producen muchas frutas del bosque en España. Sobre todo en el norte. Exacto. Y en el sur. En el norte y en el sur es donde más se producen. Eso es, hay muy buen clima. Yo veraneo en León y a veces nos escapamos a Asturias y allí... Ahí es donde hay un productor muy grande de arándanos. Sí, son increíbles y es espectacular visitar ¿La Peña se llama? Yo estuve en el Cierrón. Ah, vale. Nosotros vendemos uno de Asturias. Sí, pero ahí hay muchísimos productores. Y al final, los radicales libres son estas sustancias que por el mero hecho de estar vivos se van a generar, ¿no? Porque son consecuencia del trabajo de nuestras mitocondrias, que son las centrales energéticas de nuestras células. Entonces, los radicales libres tienen muy mala fama, pero cumplen también una función. O sea, no se trata de eliminarlos porque sí o eliminarlos por completo. De hecho, un exceso de antioxidantes a través de suplementación no siempre es beneficioso porque necesitamos un poquito de radicales libres circulando que actúan como señalizadores. Vale. De decir, oye, mira, que está pasando esto, ¿no? Por ejemplo, cuando haces deporte te puedes subir tus niveles de oxidación puntualmente después, pero nadie diría que hacer deporte es malo, ¿no? Es una señal hormética para que el cuerpo ponga en marcha sus mecanismos
antioxidantes endógenos, ¿no? Como el glutatión, que es un antioxidante maestro que generamos nosotros mismos. Entonces es más interesante darle al cuerpo el sustrato para producir glutatión y darle algunos antioxidantes también que cargarte de antioxidantes a través de suplementación. ¿Me explico? Sí, sí, en algunos casos sí puede ser pautado, sí puede ser necesario, y también los niveles de oxidación de las personas pueden ser diferentes. Es verdad que vivimos en un mundo donde hay pues contaminación, puedes estar expuesto a estresores y a agentes oxidantes externos, ¿no? Por eso es importante seguir una dieta rica en antioxidantes, pero que no siempre tiene que traducirse en antioxidantes a través de suplementación, sino darle al cuerpo esa oportunidad de pues fabricar sus propios antioxidantes y utilizar los que llegan a través de la dieta, que por ejemplo los de las frutas y verduras son también increíbles para la microbiota. Entonces, bueno, está todo relacionado, pero al final los alimentos en algunos puntos son bastante imbatibles. Sí, el problema que a veces veo es esto, ¿no? De que, por ejemplo, antioxidantes tienes que comer, pero hasta cierto punto. ¿Cómo puedes empezar a calcular cuántos antioxidantes puedes comer al día? Claro, es complicado y tiene que ser, porque depende de la persona y del estado en que se encuentre, pero en general, a partir de alimentos es difícil pasarse. Claro. Yo creo, porque el cuerpo es inteligente y es capaz de gestionarlo mucho mejor que una dosis de suplementación más elevada, ¿no? Que no digo que no sea necesaria en algunos casos, Uh-huh. pero bueno, pero hay que día confiar a día... en el poder de algunos alimentos que son increíbles a nivel de antioxidantes y que cuando vienen en la matriz alimentaria, o sea, el alimento, o sea, ese arándanos o ese matcha, ese té verde, no es solo antioxidantes, tiene muchas otras cosas, sí. ¿no? Es lo que se conoce como la matriz alimentaria y tienen otros efectos, algunos incluso antagonistas, pero que juntos llegan al equilibrio, ¿no? Entonces, en forma de alimento es más fácil que esté todo equilibrado. Tú consumes mucho matcha, yo he visto, en redes. Todos los días y haces unas fotos increíbles. Todos los Te días. queda muy bien, ¿no? Muchas gracias. ¿Te gusta? Me encanta, me encanta. Sí que es verdad que al principio cuesta y luego coges una adicción. No sé si te pasó, a mí me pasó. Que al principio dices, bueno, está bien, pero luego cuando pasan un par de semanas, 3 semanas, dices, ostras, no puedo vivir sin esto ya. Lo necesito, ¿no? Sí. Hombre, yo puedo vivir sin él, pero no quiero vivir sin él. Bueno, te equilibra el sistema nervioso. Sí, de hecho el té verde tiene una cosa muy interesante, que es que a pesar de contener cafeína, y aunque contiene menos... Bueno, la teína y la cafeína es exactamente la misma cosa, y el té contiene menos cafeína que el café, pero aún así contiene una buena cantidad, ¿no? Pero contiene además L-teanina, que tiene un efecto calmante. Entonces tienes la parte estimulante de la cafeína y la parte calmante de la L-teanina, y en conjunto la sensación es como que estás en una alerta tranquila. Te regula. Sí, si necesitas que te activa, pero si estás muy activado, te relaja. Y te ayuda mucho a concentrarte. O sea, a mí me ayuda muchísimo a trabajar y a estar aquí ahora. También me he tomado uno esta mañana porque te ayuda a tener este foco, pero sin estar de los nervios, básicamente. También tengo que decir que yo no tomo café porque nunca he tenido el hábito. Te aseguro que huele increíble, pocas cosas huelen tan bien como el café, pero luego lo pruebo y no me termina de gustar. Entonces, bueno, el café también es fantástico para la longevidad. Si hay gente que es amante del café, adelante. Pero no a primera hora, normalmente, ¿no? Bueno, suelen recomendar que te esperes un ratito a porque tomarlo. Irrita bastante a primera hora. Sí, como que hay que dejar que la curva del cortisol trabaje de forma natural y no darle ya ese chute tan temprano, ¿no? Hay quien dice 2 horas, hay quien dice 1 hora y media, hay quien dice que, bueno, como mínimo media hora, hay de todo, pero bueno, eso... No, a mí me pasaba esto, ¿no? Que con el café pues me irritaba y me pasé sobre todo para el té matcha para poder regular eso y luego pues el café a las 12 o a la 1 me sienta mucho mejor. Ah, mira. Y eso es, al final es descubrir también a cada uno, ¿no? Porque cada uno somos diferentes. Totalmente. Que también hablas sobre todo la genética, que es importante en el libro. Sí. Para ti, ¿la genética ya viene dada o se puede trabajar? A ver, la genética en sí viene dada. Para la longevidad ya viene escrito. Existen genes que te permiten alcanzar una mayor longevidad, pero esto se ve como en las personas centenarias. O sea, hay personas que han llegado a 110, 115 años, las hay. En el mundo hay personas vivas con esa edad. Y en ese caso muchas veces llega esa persona y un hermano y ves que su tío, abuelo también. Es como que en esa familia hay algunos genes que les permiten alcanzar esta longevidad. Pero estamos hablando de longevidades, digamos, extremas, ¿no? Cuando hablamos de una longevidad normal, ya vivir 98, 99, 100 años ya es muchísimo hoy en día, ¿no? Entonces, ahí es donde entran los hábitos. Porque
sí que hay mucho escrito en los genes, pero los genes pueden, digamos, activarse o no en función de tus hábitos, ¿vale? Yo personalmente tengo escrito en mis genes algunas cosas que no me terminan de gustar, ¿no? Lo sé pues por pruebas que nos hemos hecho y sé que eso lo tiene mi madre, tiene mi familia y yo sé que eso está en la familia, ¿no? Que se dice. Pero depende mucho de los hábitos que tú lleves a la hora de que pues esa enfermedad se manifieste o no. Y hay muchísimos casos, el cáncer en algunos casos también es genético y bueno, pues ahí los hábitos pueden hacer muchísimo. Pero los hábitos se pueden, al final los puedes adaptar y entonces cambiar también la manera... Sí, y ahí se ve a veces en pues hermanos gemelos que uno vive de una manera y otro vive de otra y parece que tienen edades distintas, ¿no? Y obviamente no es solo la alimentación, también es el descanso nocturno, es el ejercicio físico y es pues la salud un poco mental, la conexión con nuestros seres queridos, el estrés es devastador, ¿no? Entonces, bueno, un poco todo. Al final, lo explico en el libro, tú puedes hacerlo de 10 en la cocina, pero si después no duermes o estás tremendamente estresado, pues el resultado no va a ser el mismo, ¿no? Y que parece muy complicado estar por todo, ¿no? Es que tengo que hacerlo todo bien. Bueno, igual no tienes que hacerlo todo de 10, pero por lo menos no ser negligente en algunas áreas. Y hay cosas que sí podemos hacer por intentar mejorar el descanso nocturno, excepto si tienes un hijo pequeño, que ahí ya no entro, lo siento, lo he pasado, ya está. Pero... Ser consciente. Ser consciente, porque sí. Muchas veces no somos conscientes de todo esto y ahora estamos descubriendo todos estos temas que son muy interesantes y nos pueden alargar, ¿no? En tema de longevidad y sobre todo, pues lo que dices tú, ¿no? Una buena alimentación, 0 pantallas por la noche, seguir un poco el curso del sol, todo esto vemos que es muy saludable para nuestro cuerpo. Sí, porque el sueño es una cosa que se deteriora muchísimo con los años. Dormimos peor, no descansamos igual, eso... ¿Se puede evitar? Muchas veces la gente dice, es que duermo fatal, es que tengo insomnio y tal, y solamente mejorando unos cuantos hábitos ya dormiría mejor. Pero claro, si te estás con el móvil hasta el último minuto, si igual la alimentación no acompaña, hay varias cositas que se pueden hacer, hasta la temperatura de la habitación, pues abriendo la ventana, incluso aunque sea invierno, si estás bien tapado, abriendo un poquito la ventana que se oxigene la habitación y esté un poquito más fresca, puedes dormir mejor. Ahí. Porque el tema de dormir, dices que con la edad vas durmiendo peor. Sí. Ya es un sueño más fragmentado, menos no se puede profundo. Trabajar, no puedes... Bueno, hay personas que tienen 60 suerte. años no voy a poder dormir bien. Cuando lleguemos vale. me lo dices. Pero siempre hay gente que sigue durmiendo bien, pero... Vamos, por lo que yo he leído y lo que he experimentado incluso en mí misma, con los años se duerme peor. El sueño es más fragmentado, no es tan profundo. Si ves a un niño dormir, dices, Dios mío, es que duermen como una piedra. O sea, no hay nada que les despierte cuando ya han pasado la fase loca de ser bebés y niños muy pequeños. Duermen increíblemente profundo, un montón de horas. Y si tú te paras a pensar, tu noche seguro está mucho más fragmentada que esto. ¿Tú duermes bien? ¿Ahora, en estos momentos? Bastante bien. En invierno peor porque el calor me afecta muchísimo para dormir. Pero ahora bastante bien. También te digo que apago el móvil quizá a las 9:30 de la noche. Entonces leo, y ya sea en papel o en un libro electrónico, que no me afecta esa pantalla porque son unas pantallas especiales, no es como mirar un móvil. Claro. Es una pantalla con una luz muy tenue y no me afecta a dormir. De hecho, me da sueño. Me da sueño eso. Y además soy muy fan de la manzanilla. Por la noche. Me parece una infusión increíble para relajarte y para dormir. Muy bien. También hablas bastante de la fama que se ha hecho ahora de la proteína, ¿sí? De suplementación de la proteína y que ayuda pues a tener mejores músculos que protegen a los órganos y que esto puede ayudar a la longevidad. ¿Es cierto? ¿La proteína es muy muy importante en la longevidad? Mira, es de esas cosas que te digo, bendita moda, por fin. ¿Sabes? Por fin se le da... Por fin ha llegado. Sí, por fin se Estabas le da esperando, ¿no? el lugar esta moda que merece, totalmente. Creo que es importante que todos hagamos el cálculo de los gramos de proteína que debemos consumir cada día, que, bueno, están entre 1,2 y 2 gramos de proteína por kilo de peso. ¿Vale? Todo el mundo coja la calculadora y se haga ese cálculo. Es una horquilla, tú puedes estar en la parte de abajo de la horquilla o en la parte alta. Hay incluso quien defiende 2,5 gramos de proteína por kilo de peso, pues llegar hasta eso. Y que tampoco tiene que ser un número escrito en piedra.
Si un día comes un poco más, un poco menos, no pasa nada. Pero más o menos que sepas la cantidad que tienes que tomar. Y esa es una cantidad de gramos de proteína totales, ¿no? Después, no significa que si el resultado te da, me lo invento, 100 gramos, tengas que comer solo 100 gramos de pollo. No, porque 100 gramos de pollo tienen, depende del corte, pues unos 25 gramos de proteína, 27, depende del corte, ¿no? Entonces tú con eso tienes que hacerte tus cálculos y decir, vale, yo tengo que comer tanta proteína diaria, la voy a dividir en las ingestas que yo haga, pongamos 3. Pues bueno, pues 33 y pico en cada ingesta, más o menos, gramo arriba, gramo abajo. Pero sí es importante conocer esos números porque a medida que cumplimos años, digamos que aprovechamos peor los aminoácidos de los alimentos que comemos, ¿no? Y además perdemos músculo por momentos. Entonces conviene hacer ejercicio físico de fuerza para darle ese estímulo al músculo y además consumir suficiente proteína para que tenga los bloques de construcción, ¿no? Los aminoácidos que necesita para construir ese músculo. Entonces, tú puedes llegar a tus gramos de proteína consumiendo alimentos, los que tú quieras que tengan proteína, pero conociendo su contenido, ¿no? No es lo mismo comer ternera o pollo o pescado que comer garbanzos. Que los garbanzos tienen proteína, sí, pero para llegar a esa cantidad de proteína, a la misma cantidad de proteína por 100 gramos de carne, pues tienes que comer muchos más garbanzos, ¿no? Con sus consiguientes carbohidratos, igual no te sienta bien del todo. O sea, tienes que entender de qué está hecho cada alimento y cómo encaja aporta, eso, ¿no? En tu vida, ¿no? Entonces, con tus preferencias, tú diseñas tu alimentación. Y después, a veces, en función de la persona, la cantidad que tenga que comer, porque una persona que sea más corpulenta pues va a necesitar más proteína que una persona que no sea tan corpulenta, ¿no? Quizá pues para llegar a sus gramos de proteína le ayude utilizar un suplemento de proteína en polvo, que son depende del origen, ¿no? De esa proteína, pero en general, por ejemplo, el whey, que es proteína extraída del suero de leche, pues es dentro de todo bastante natural, contiene todos los aminoácidos y ha demostrado que es fantástico para la síntesis muscular, ¿no? Entonces, si en alguna comida del día, por ejemplo en el desayuno, te cuesta llegar a los gramos de proteína porque no te entra comerte un trozo de carne a esa hora, pues te puede ayudar un suplemento de proteína. Pero eso es importante lo que dices, porque muchas veces en el día a día está muy bien pues, si lo tienes todo controlado y cada comida pues sus gramos de proteína correctos, pero a veces no llegas y a mí también me pasa y a mucha gente le pasa. Entonces la suplementación es importante, claro, pero dentro de la suplementación también hay diferentes tipos. No sé si tú estás más a favor que lleven, porque hay muchas que llevan enzimas, otras que no llevan enzimas. ¿Cómo lo diferencias tú en este caso? Yo suelo utilizar proteína pura. ¿Pero con enzimas o sin enzimas? Sin enzimas, porque siento que mis enzimas están funcionando y lo digiero muy bien. Quizá otra persona sí que necesite, claro. Yo había escuchado que si no tienen las enzimas, pues es prácticamente que no absorbe nada a tu cuerpo. Puede ocurrir pero que no tenga las enzimas la persona. No, el producto. Enzimas digestivas, ya incorporado en la proteína. No. Lo que yo tengo entendido y muchas es que marcas el whey, por ejemplo, de calidad de proteína de whey lleva las enzimas porque así se asimila mucho mejor. Desconozco qué marcas son, la verdad. Ah, vale. Lo que yo tomo es puro whey, porque existe en aislado o en concentrado, que cambia un poquito la cantidad de proteína por 100 gramos de peso. Los dos me parecen bien, pero es whey puro. También existen otras proteínas de otro origen para las personas que no puedan consumir lácteos, porque al final es un derivado lácteo. Lo que ocurre es que lo que tiene el whey es que tiene suficiente leucina, que es un aminoácido fundamental para, digamos, dar la señal de la síntesis muscular. Existe una cosa que se llama el umbral de la leucina que deberíamos sobrepasar cuando consumimos proteína para que realmente se active esa síntesis muscular. Y el whey llega a ese umbral de la leucina. A veces cuando es una proteína de origen vegetal podría no llegar, excepto si han tenido esto en cuenta y entonces hacen mezclas de proteínas. Me lo invento, lleva pues proteína de guisante y además lleva de semilla de calabaza, o hacen una mezcla o para que también alcance este umbral de la leucina y entonces sí que tenga suficiente señalizadora pues, para la síntesis muscular. Pero bueno, es algo que hay que tener en cuenta. Y están también en proceso nuevas proteínas súper interesantes en polvo que son vegetales, pero contienen un perfil de aminoácidos muy, muy parecido al del whey.
Vale, entonces el tema de enzimas digestivas, ¿tú crees que aquí tampoco...? Creo que son interesantes si, por ejemplo, la persona lo necesita porque tiene problemas digestivos. Por ejemplo, una persona que lleve mucho tiempo sin comer carne, le puede sentar algo mal de pronto volver a comer porque le faltan esas enzimas, ¿no? Pero es una cuestión de tiempo que el cuerpo se acostumbre otra vez a digerir ese alimento. Pero bueno, sí que puede ser en algunos casos que realmente haga falta, porque también perdemos ácido en el estómago, bueno, son varias cosas, pero que lo puede valorar un profesional. Hablando de proteína, la dieta vegana, ¿qué opinas sobre la longevidad? Creo que los estudios nos dicen que las personas que siguen una dieta omnívora viven más años y protege contra las enfermedades. Es verdad que llevar una alimentación rica en verduras y frutas es fantástico, pero eso no significa que no se pueda comer nunca carne, porque la carne también tiene nutrientes que son esenciales y tiene toda esta proteína y muchas otras sustancias, pues como la taurina, la creatina que necesitamos, ¿no? Entonces, personalmente pienso que una dieta omnívora es mejor, siempre prestando atención a la calidad. Estamos hablando de seguir una dieta omnívora de calidad y bien diseñada. No se trata de comer carne roja todos los días o Frankfurt o cualquier cosa que sea carne, ¿no? Porque también se puede hacer una dieta vegana muy mal, con alimentos que no son saludables. Entonces, más allá de etiquetas, pienso que la dieta omnívora aporta todo lo que necesitamos y que bien diseñada es fantástica, porque sí que es verdad que un exceso de carne puede ser problemático, pero digamos que la fibra y los antioxidantes de las verduras son capaces de contrarrestar lo que pueda ser negativo que te pueda aportar la carne, si es que lo hay, porque realmente es muy complicado. Hacer un estudio de esto es complicadísimo, porque claro, son pero es que hay muchos diferentes años. estudios, porque hay estudios que dicen que la dieta vegana es mucho mejor para la longevidad, hay estudios que dicen que la dieta omnívora es mejor para la longevidad. Depende de lo que se esté analizando, durante cuántos años, hay que ver cómo está diseñado ese estudio. Es que realmente no nos pueden encerrar en un lugar durante 80 años y decir, venga, a ti te doy una dieta vegana, a ti te doy una dieta omnívora, a ti... Realmente no está controlado. Muchas veces los estudios son observacionales, se hacen contestando encuestas de, bueno, ¿tú qué comiste el mes pasado? ¿Cuántas veces comiste pescado el mes pasado? Pues, no sé. A veces es complicado. Comentabas el tema de la fibra intestinal, que en el libro también lo comentas, la importancia de la longevidad. Sí. ¿A qué te refieres exactamente? Yo creo que la fibra es de esas cosas que las personas que comemos relativamente bien decimos, ya como suficiente fibra, ¿no? Porque pues ya tomo verdura, tomo fruta, tal, ya llego. Pero cuando ves los gramos a los que deberías llegar... ¿Cuántos gramos deberías llegar? Pues mujeres unos 25-30 gramos y los hombres un poquito más todavía. Entonces son bastantes gramos, porque si alguna vez lo has calculado con una aplicación de estas que vas poniendo los alimentos, esas aplicaciones están muy bien, no tanto para las calorías, que también puede ser interesante, sino para decir, bueno, a ver cuánta fibra estoy consumiendo y te sorprenderías. A veces ¿qué tienes que consumir, por ejemplo, un día para llegar a 30 gramos? Es que depende, porque hay alimentos como la berenjena, la rúcula o las moras que tienen un montón de fibra y otros que dices, bueno, me he llenado un bol de ensalada y tampoco tiene tanta fibra, ¿no? Entonces es curioso que cuesta un poquito llegar. Y la fibra realmente es increíble a la hora de... Primero, la saciedad. La proteína y la fibra son fantásticas para sentirnos saciados, que es algo que al final es importante. Cuando tienes hambre no te puedes ni concentrar, ¿no? Y es un agobio tener hambre todo el tiempo, ¿no? Entonces está bien comer y decir, bueno, hasta la próxima ingesta del día, sea la hora que sea, me encuentro bien y no me voy a poner de mala leche porque tengo hambre, ¿no? Primero la saciedad, después ayuda a regular la glucosa en sangre, ayuda a regular los lípidos en sangre, que es muy importante también, y es alimento para la microbiota. Entonces, desde varios puntos de vista es fantástica. Muy bien. También hablas, una parte importante del libro es sobre lo que nos envuelve en la cocina, ¿no? Utensilios, todo lo que hay en la cocina. Esta parte que tampoco vemos en nuestro día a día, ¿cómo a alguien que no es consciente de las cosas que nos puede afectar la longevidad, qué le dirías? Claro. Tan importantes son los alimentos que eliges como el lugar en el que los cocinas, ¿no? Tú puedes estar comprando una carne magnífica o un brócoli maravilloso de los que tienes tú en la tienda y después cocinarlo en una sartén que tiene antiadherentes que se están incorporando al alimento y lo estás arruinando, ¿no? Entonces es muy importante elegir utensilios de cocina sin tóxicos. Hay materiales que han superado el test del tiempo, como es el acero inoxidable sin antiadherente, como es el vidrio, como es el hierro,
y hay sartenes, hay ollas, hay bandejas, hay de todo, y conviene ir descartando pues todo el plástico, la silicona, que es muy divertido, todos esos moldes y todas esas cosas de silicona, pero no es la mejor opción para hornear, y decantarnos por estos materiales pues más seguros, que además es mucho más duradero. Al fin y al cabo, una sartén con antiadherente enseguida se raya. Cada ralladura desprende un sinfín de sustancias a los alimentos, que son tóxicos persistentes, son PFAs que después no se eliminan del cuerpo, ¿no? Y además es una sartén que deberías estar cambiando quizá cada 6 meses o cada año, porque está rayada. Imagínate la cantidad de residuos que eso genera. En cambio, te compras una sartén de acero inoxidable sin antiadherente y te dura literalmente toda la vida si la tratas bien. Y no tiene nada de tóxicos la acero inoxidable. Es acero inoxidable sin antiadherente, no reacciona. No puede reaccionar... Nada. Sí contiene níquel, para una persona que fuera alérgica al níquel, sí quizá lo deba tener en cuenta y deba optar por un hierro esmaltado que no va a reaccionar. Pero bueno, las sartenes de acero inoxidable, cuando están nuevas, desprenden más níquel, pero a medida que las usas ya desprenden una cantidad muy baja, y hay que tener en cuenta que níquel está en el agua también, está en los pendientes, está en las llaves, está en todas partes. O sea, a níquel estamos expuestos en las cremalleras de la ropa, en un sinfín de cosas, y una cantidad muy baja. No es que haya una dosis diaria de níquel que necesitemos consumir, ¿no? Pero con una cantidad muy, muy baja no nos va a hacer daño. Entonces la sartén, cuando está nueva, sí que puede desprender más, pero sobre todo hay que tener en cuenta que desprende cuando tú cocinas algo ácido, por ejemplo, una salsa de tomate, ¿vale? Una cosa que recomiendo es, quizá cuando estrenas esa sartén, pues cocinas una salsa de tomate con el tomate más chungo que encuentres en el súper, y luego esa salsa la tiras, lavas la sartén y ya la puedes utilizar, porque la mayoría del níquel que contenga y que se tuviera que desprender, se va a desprender en ese momento. Vale. Y luego ya está. ¿Vale? ¿Y la oxidación de la sartén? Cuando lleva un tiempo ya las sartenes de acero inoxidable no se oxidan. Nada. ¿No? Bueno, imagino que igual la dejas sumergida en el océano, sí. No sé, ¿sabes? En salitre, pues podría ocurrir, pero no. Bajo condiciones normales de uso de una cocina en una familia, sí. no se van a estropear, te van a durar para siempre. Dentro del hierro hay varios tipos de hierro, porque está el hierro mineral, que es muy similar al acero o al carbono. Después está el hierro fundido y después está el hierro fundido esmaltado. ¿Vale? Entonces, se pueden oxidar las de hierro mineral o acero al carbono y las de hierro fundido, porque no tienen ninguna pátina ni nada que las proteja, y esas se podrían oxidar. No se pueden meter en lavavajillas, no las puedes dejar en remojo. Son un poco, o sea, van bien, pero son un poco... da más faena, tienes que estar más por ella, ¿vale? Entonces, después de limpiarla, la tienes que engrasar siempre para que no se oxide. En cambio, las de hierro esmaltado, esas sí pueden ir a lavavajillas, sí pueden estar en remojo, y esas no se oxidan, no necesitan tanto cuidado y no las tienes que engrasar. Solo falta ahora saber cocinar, porque yo utilizo el acero inoxidable. Sinceramente, no sé cómo lo haces tú, pero el huevo y el pescado es muy complicado. Y tengo muchos clientes que me lo dicen, porque han comprado, nosotros las vendemos, y siempre pues comentamos lo mismo. Es complicado en esos momentos, y cuando tienes prisa, más. Es que la prisa en la cocina siempre, es mala. Pero ya, en nuestro día a día, lamentablemente, mucha gente va con prisas. El huevo frito, la tortilla francesa, con el método de inicio en frío, se prepara. ¿Cuál es el método de inicio en frío? Perfectamente. Tú pones un poquito de aceite en la sartén, colocas encima, esto en la encimera, sin estar al fuego, el huevo directamente encima, o bates la tortilla y directamente encima del aceite, y entonces lo colocas en el fuego al mínimo y te pones a hacer otra cosa. Vale. Mientras eso se va calentando y se va cuajando y se va haciendo. Y cuando ya esté todo, pues si es el huevo, esté la parte blanca cuajada, con una espátula separas los poquitos puntos en los que quizá se ha adherido un poco y listo. Funciona muy bien. Después está el método en caliente, que también va muy bien, pero yo prefiero el frío pues porque encuentro que es más respetuoso. El método en caliente a mí no me sale. El de las gotitas de mercurio. Bueno, lo explico para que se sepa que es calentar la sartén sin aceite ni nada. Sí. Y sabes que está suficientemente caliente cuando al salpicar unas gotitas, te mojas la mano con agua, salpicas unas gotitas y se forman como unas bolitas de mercurio. Y están flotando. Eso es. Entonces en ese momento sí que puedes cocinar, porque se produce el efecto Leidenfrost, ¿no? Es como hay una capa de vapor entre la sartén y el alimento. Aunque no lo veamos, está literalmente flotando y por eso no se pega. Yo prefiero el de inicio en frío y de verdad que funciona. Es encontrar... Pero siempre, no solo para inicio en frío, siempre. Para las cosas que se puedan pegar.
Vale. Como por ejemplo la carne, el pescado, los huevos, la tortilla, etcétera. Es verdad que el pescado es más puñetero porque tiende a pegarse. Va, di la verdad, pero que siempre sales con los vídeos enseñando que todo sale perfecto, pero no creo que siempre te quede perfecto. el pescado, de verdad que no suelo hacer... no me gusta nada engañar en los vídeos, ¿eh? No, ya, pero es que tampoco de rabia porque yo lo No. intento, la gente también te conoce, me dice, ostras, es que le sale muy bien. El pescado, Y yo lo intento y hago lo mismo que ella, pero no me sale. te juro que los huevos, o sea, los hago yo, los hace mi marido, los hace mi madre, toda mi familia cocinamos los huevos así y siempre nos salen, ¿eh? O sea, En frío. En frío. En frío. Palabra, te lo prometo. El pescado, a mí me gusta cocinarlo en el horno, ¿vale? Vale. Porque yo suelo cocinar una lubina entera, un rodaballo entero. Yo soy de trozos de pescado grandes, ¿sabes? Porque luego lo parto y me resulta más cómodo. Entonces no soy como de trocitos de pescado pequeño. No sé, entonces yo soy mucho del horno para el pescado porque son 10 minutos, 15 minutos máximo, se hace en un momento. Y creo que la gente tendría que usar más el horno, que no es un armario de sartenes, es un Ya. horno y va muy bien. Para cocinar el pescado en la sartén, lo reconozco, es más puñetero. Quizá un poquito más de aceite. A mí me va bien empezar por el lado de la piel y en ese caso utilizar una tapa, ¿vale? Y también al mínimo. El bacalao, pescados así va muy bien. Después, claro, cuando le das la vuelta por el lado de la carne, si al no tener ya piel, sí que es verdad que se pega más. Yo lo reconozco, el pescado cuesta más. Vale, hay otra opción. No sé, yo prefiero El horno. esas sartenes a una sartén con Tú tóxicos. coges el Es que- pescado al horno y ya está, ya te evitas el que se te pague. Sí, se la te verdad pegue. es que sí, es que me encanta cómo queda en el horno. Y no es mucho tiempo. Si es un filete de corvina o un rodaballo, es que no No, y aparte es limpio. es muy limpio y es que no, son de verdad máximo 15 minutos a 190 y ya tienes el pescado, un poco de aceite, un poco de eneldo y eso está buenísimo. Y no manchas nada. Vale. ¿Y qué opinas de la air fryer? La air fryer, Porque ahora todo el mundo pues utiliza bastante la air fryer Claro, y no hay mucho conocimiento si tiene algún efecto tóxico sobre los alimentos. ¿Vosotros habéis hecho estudios ya sobre ello? la air fryer depende mucho de qué air fryer tengas y de cómo la uses, ¿vale? Por definición eso es maravilloso. O sea, poder freír sin aire es como wow. Y a todos nos vienen en la cabeza las patatas fritas. Yo hago patatas fritas en el fryer, quedan muy buenas y es fantástico. La cuestión es, hay que elegir una freidora de aire sin tóxicos, ¿vale? Porque la mayoría tienen una capa antiadherente y los cajoncitos, todo es puro plástico. Entonces eso a mí me parece que no es ningún avance y que no es una buena idea. Pero ya hay afortunadamente freidoras de aire pues con los accesorios de acero inoxidable, o yo utilizo mucho, por ejemplo, la Instant Pot, que tiene una tapa freidora de aire y la cubeta es de acero inoxidable. Como Foods tenemos una freidora de aire. Las bandejitas, la cesta, todo es acero inoxidable. Las vendéis allí, Entonces, ¿no? También. Exacto. Entonces, en ese caso, me parece una buena opción por el material con el que está en contacto el alimento. Y luego el otro tema es cómo cocinas ese alimento. Sabemos que cuando quemamos alimentos o quemamos las grasas con las que cocinamos los alimentos, pues se generan sustancias perjudiciales, ¿no? Entonces yo sé que el tostadito está muy rico, pero no hay que quemar los alimentos ni tostarlos demasiado. Entonces, si tú usas una freidora de aire con unos materiales correctos y cocinas a una temperatura adecuada que te permita no quemar los alimentos, me parece perfecto, me parece una manera más de cocinar que es divertida, que a veces hay que divertirse también en la cocina, que puedes cocinar cosas que están buenas, que es rápida y me parece fenomenal. O sea, lo que sea que ayude a la gente a cocinar, me parece fenomenal. Pero bueno, con algunos límites. Pero con esos límites, con que el alimento, pues que no lo arruines. También, por ejemplo, utilizar romero en la freidora de aire, pues ayuda muchísimo a reducir la oxidación de las grasas. Bueno, hay muchos trucos que podemos seguir. La doctora Lucy Redondo tiene todo un trabajo de investigación sobre el romero y cómo protege el aceite de oliva a la hora de cocinar y al final, mira, es tan sencillo como añadir una pizquita. O sea que bueno, de nuevo las especias y su importancia para protegernos. Veo que estás a favor de la air fryer, entonces, teniendo en cuenta todas estas... Si se tienen en cuenta estos aspectos, sí. Además también te diría, bueno, no lo air fryes todo en tu vida. O sea, ve alternando. Incluso el vapor me parece bien. Hay gente que le parece muy aburrido cocinar al vapor. Puede ser divertido y puedes hacer recetas muy ricas. En el libro hay algunas cocinadas al vapor y a veces te sorprenderías de lo rápido y lo limpio que es también, ¿no? Y después depende, pues puedes, por ejemplo, la coliflor. La coliflor al vapor se cocina rapidísimo.
Yo tengo una vaporera de vidrio, además, que es de vidrio, o sea, que no es de silicona ni nada extraño, y se cocina en un momento. Y luego con esa coliflor cocina al vapor, pues hago bechamel de coliflor, que está increíble, o hago un puré de coliflor, que nos encanta, que nadie en casa echa de menos el puré de patata, porque el puré de coliflor está espectacular, ¿no? Entonces se puede cocinar también al vapor. Cosas interesantes, ir alternando y también, como digo yo, poner la cocina a todo rendimiento. Algo en el horno, algo en la air fryer, algo en los fogones, y ahora haciendo cosas y así ganas tiempo. Te pones ahí un rato en la cocina con un podcast interesante y estás cocinando y te pasa un rato y te cunde muchísimo. Esto se lo pondrán algunos también. Seguro, cocinando. ojalá que sí. Y el tema también del agua, que hablas bastante, Sí. de los aspectos y los tóxicos que pueden afectar a la longevidad. En concreto, ¿qué dirías después de realizar este libro? Al final, con Nuria Coy, que es mi socia, hablamos muchísimo de este tema, ¿no? O sea, es un milagro que salga agua potable por nuestros grifos, ¿no? De verdad que es maravilloso, y en las potabilizadoras de agua hacen un trabajo espectacular. Pero una cosa es como el agua está en la potabilizadora y lo que tienen que hacerle a ese agua para que sea potable, y otra cosa es que esa agua sea saludable y en qué estado llega a nuestras casas, ¿no? Porque en el camino las tuberías se van incorporando sustancias, van cambiando, entonces cuando sale del grifo ya es otra cosa, y esto lo hemos medido con estudios del agua del grifo de mi casa, de casa de Nuria, de casa de varias personas del equipo, lo hemos visto antes y después de un filtro, ¿no? Entonces hemos visto que realmente un filtro de agua elimina muchísimos tóxicos que no queremos en nuestras aguas, pues porque están vinculados a cáncer, a enfermedades metabólicas, a un sinfín de problemas, ¿no? Entonces, el líquido más sagrado, lo que más consumimos en el día, que es agua, si no podemos confiar, bueno. Y no todos los filtros, ¿no? ¿Funcionan? ¿O sí? Cualquier filtro es mejor, ¿no?, que no filtrar el agua, en mi opinión. Después hay filtros mejores y filtros peores. Por ejemplo, la ósmosis es increíble a la hora de retirar prácticamente todo, pero también elimina todos los minerales. Entonces tienes que ser consciente y después remineralizar ese agua, ¿no? En cambio hay otros filtros como el que tenemos en Como Foods, que es de carbono con zeolita, que elimina los tóxicos pero respeta los minerales. Es verdad que no elimina tantísimo, pero bueno, se reducen sustancialmente a valores muy, muy bajos comparados con lo que venía, que está en ocasiones por encima del límite legal. Es que nos hemos encontrado que el límite de trialometano sea fuera 100 y en casa de Nuria está el agua del grifo a 165. Entonces, claro. Ya, complica mucho. Y el tema para cocinar, el agua del grifo, si no está filtrada, ¿también puede ser tóxica? No hay nada que al cocinar vaya a desaparecer. Quiero decir, esas sustancias que están ahí van a seguir, ¿no? Van a permanecer. No se elimina ninguna sustancia. No, yo prefiero cocinar con agua filtrada y beber agua filtrada. ¿Y agua embotellada? ¿La evitas? Sí. Si está en plástico, no. Y bueno, es que hemos visto que no está la regulación. De hecho, está más regulada el agua del grifo que el agua de botella, sorprendentemente. ¿Y podrías decir cómo puede afectar si una persona consume agua embotellada a diario en su vida, ¿no? En el aspecto a nivel de longevidad? ¿Has visto algún estudio? Lo más preocupante son los microplásticos y los nanoplásticos. ¿Y cómo afecta esto en la salud? Tenemos microplásticos en el corazón, en niños pequeños, en los órganos tenemos microplásticos en el cerebro. No deberían estar ahí y afectan a las células desde un punto mecánico y después desde un punto de vista endocrino, ¿no? Son grandes disruptores endocrinos, están vinculados a cáncer de próstata, a cáncer de mama, a tantas cosas. O sea, poca broma con esto. Sí, poca broma, pero no es algo que la sociedad tenga como algo muy concienciada, ¿no? Bueno, porque queremos confiar. ¿Quién quiere vivir con miedo? Nadie. Queremos confiar que el agua que sale del grifo es saludable, que el agua que compro... Claro, queremos confiar en que todos los alimentos que hay en el supermercado son saludables, pero a veces hay que despertar y tomar las riendas de la salud, ¿no? Yo claro que quisiera confiar, pero a veces no puedo. No, y con estas informaciones que ahora tenemos y todo el conocimiento nos ayuda a poder entender mucho más cómo estábamos y qué es lo bueno y qué es lo malo, porque no éramos conscientes. Y al final se trata de ser proactivo.
Y decir, bueno, yo tomo las riendas en este tema y yo he decidido que el agua que bebo es agua filtrada, he decidido que los alimentos que como pues sean de origen ecológico y en tantos temas, ¿no? Y cada uno traza la línea donde le parece, cada uno decide lo que es importante para él o no, pero bueno, siendo coherente con lo que sabe. A veces aprendes algo, descubres algo, lees un estudio y dices, Dios mío, ya no puedo olvidar que he leído esto, ¿no? Ya no puedo desaprender lo que he aprendido sobre el agua embotellada. Y obviamente, entre morirme de sed un día que estoy por ahí y beber agua embotellada, pues compraré una botella de agua, no va a pasar nada. Pero otra cosa es el día a día, constantemente esa exposición, y me parece importante. Sí, Marc Vergés también lo comentó aquí y también comentaba el tema de la opción, ¿no?, que nosotros vendemos, que es agua en cristal, que también es buena opción porque el envase es retornable. Y él comentaba, antes se hacía algo muy bueno para la salud, que no eran conscientes, y ahora pues se dejó de hacerlo, algo que era muy bueno, ¿no? Sí. Hay cosas que perdemos también que hacíamos bien antes. De hecho, escuchaba hace poco a Rhonda Patrick hablar sobre microplásticos, y los niveles detectables de microplásticos en sangre se han disparado en las últimas décadas. Porque ahora están por todas partes, antes no. Bueno, hay un estudio, ¿no?, que por los alimentos que comemos es como que comemos una tarjeta de crédito cada semana o algo así, había escuchado. Se dice, sí. No, esto es preocupante y creo que es algo que tenemos que ponerle bastante foco, y cada vez se está poniendo más y la gente creo que está más interesada y podamos mejorar en este aspecto. Espero que sí. Pues el libro hablas todo el principio un poco de todos estos temas, ¿no? Y luego te focalizas más en diferentes recetas. ¿Has buscado algún tipo de recetas o es muy genérico a nivel de recetas? ¿Es salado, dulce? Hay de todo. Claro, hay más recetas saladas, por así decirlo. Pues claro, hay muchas verduras, hay carne también, hay pescados, y después hay algunos postres al final, porque bueno, también nos gustan, ¿no? Hay un brownie de calabacín, por ejemplo, que está increíble, y cuando se lo das a alguien nadie imaginaría que lleva calabacín. Calabacín. ¿Y entonces el azúcar entra mucho en tu vida? Yo personalmente no consumo azúcar, y sí que tiempo atrás, pues puntualmente utilizaba eritritol o algún edulcorante de este tipo, pero... ¿Y dátil? Ya no tengo... Ahora suelo utilizar frutas, quizá pues una compota de pera o un plátano, compota de manzana, cosas así. Ahora mismo intento edulcorar más con frutas, o incluso con un poquito de glicina, que es un aminoácido que es interesante y que da la circunstancia que además es dulce, ¿no? Entonces un poquito sí suelo usar. Pero intento no utilizar edulcorantes, ¿no? Entonces, ¿el azúcar cómo definirías que afecta a la longevidad? Tú. El azúcar, sobre todo, favorece la glicación de las proteínas. Por ejemplo, cuando nos salen arrugas, perdemos elasticidad de la piel, se están glicando ahí esas proteínas y pierden su función, ¿no? También la degeneración macular, los problemas de catarata son problemas de glicación. Entonces, cuanto más azúcar tengas circulando, pues más se acelera esta glicación en el cuerpo, y al margen de los efectos que pueda tener a nivel pues cerebral o incluso metabólico, desde un punto de vista también como interno, porque al final no solo se está glicando tu piel, por así decirlo, también tus órganos, o sea, todo por dentro, nos vamos caramelizando por dentro, por así decirlo, ¿no? Entonces, intentar ralentizar eso es buena idea. Y otro punto que me he olvidado de comentarte es qué opinas sobre el colágeno. ¿Colágeno diario de consumo o esporádico? Porque a partir de los 30 o así empezamos a perder colágeno. ¿Te refieres al colágeno como suplemento? Sí. A mí me encanta, yo soy una gran defensora del colágeno, y creo que a partir de cierta edad conviene incorporarlo a la alimentación, porque al final nuestra dieta suele ser deficiente en alimentos cartilaginosos, que son los que tienen más colágeno. Entonces sí me parece interesante darle al cuerpo ese aporte extra. Sí se ha visto que realmente ese colágeno se incorpora a la piel, se incorpora a los tejidos, y no está claro del todo el mecanismo, pero funciona. Había muchísima gente escéptica porque decían que al final pues ese colágeno se descompone en sus aminoácidos y el cuerpo hará con él lo que tenga que hacer, y no necesariamente colágeno de la piel, ¿no? Pero sí que está visto que por el perfil de aminoácidos que tiene, esa dosis extra de esos aminoácidos concretos, pues sí
parece favorecer la salud de la piel. Y para la longevidad, si una persona consume colágeno cada día, ¿qué le va a proporcionar? Bueno, afecta también a nivel de articulaciones y, bueno, eso con los años pues vas perdiendo, perdemos ¿no? la Las hidratación arrugas de también. las articulaciones y te puede doler más, entonces bueno, se te puede frenar por ahí. Después hay un punto que me parece importante también, que uno a veces se siente tan joven como se ve, ¿no? Entonces, si tú te ves mejor, a pesar de tener los años que tengas, si tú te sientes con buen aspecto, también te vas a sentir quizá más joven de lo que... ¿Entiendes? O sea, Sí, 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 sí. parece superficial, pero es importante verse bien y bien. sentirse bien, porque también lo vas a proyectar y también pues cómo te muevas después, cómo te sientas. Parece una banalidad, pero no lo es. Entonces es importante también cuidarse por fuera y sentirse bien para favorecer la longevidad. Y luego, aparte de la suplementación, también hacer un caldo de huesos está también... Magnífico, sí, sí, sí. Es sí. magnífico, ¿no? Exacto. Tú lo haces bastante, por lo que he visto. Sí, yo hago mucho. Esta noche he hecho caldo, Has hecho caldo caldo de huesos, ¿no? Sí, sí. Suelo tener siempre en casa, me gusta muchísimo y me gusta que quede bien gelatinoso y ahí hay una buena dosis de colágeno también. Y luego hay recetas, en el libro hay una receta de pies de cerdo o manitas de cerdo que tienen muchísimo colágeno también. Porque diríamos que son... la panceta también tiene mucho colágeno, ¿no? ¿Puede ser? Ahí hay mucha grasa más. Mucha grasa. ¿Qué sería los cortes cartilaginosos, pues sobre todo los callos, la oreja, el morro, los pies. Hay pescados también muy cartilaginosos como el rodaballo. Bueno, hay bastantes alimentos que pueden aportar ahí colágeno. El problema es que hacer un caldo de huesos lleva un tiempo y lo que comentábamos antes. Ya. Es importante Sí. y tienes que ser consciente, pero el día a día te limita. Nosotros ahora vendemos bastantes caldo de huesos y gracias a vosotros también, que se ha puesto de moda y la gente pues no tiene tiempo y busca un caldo de huesos orgánico que sea bueno y que esté con altos contenidos de colágeno, porque dentro del mercado también hay diferentes. Sí, hay algunos que solo llevan prácticamente toda agua y poco hueso, hay algunos que el primer ingrediente son huesos. Hay que leer las etiquetas, es importante, hay que leerlas siempre. Y al final... yo compro mucho alimento fresco y yo cocino muchísimo, pero mi despensa está a tope. Porque me gustan mucho las conservas de pescado, me gustan mucho algunas conservas pues como las alcaparras, como los pepinillos. Siempre tengo en casa porque te salvan una cena, por ejemplo, o una comida, incluso una conserva de pescado. Pues preparas en un momento un poco de lechuga o de rúcula y unas alcaparras y le pones un bote de pescado y tienes ahí la comida. O sea que hay que buscar cosas que nos ayuden, desde luego. Por mucho que yo cocine, de verdad que a veces también me harto y digo, hoy cae un bote de pescado, ¿sabes? Bueno, pero también está bien tener esas reservas y funciona muy bien. Bueno, no vamos a contar mucho más porque la gente tiene que leer el libro. También me gustaría saber un poco de dónde nace la Laura García con tanto interés sobre la alimentación saludable. Siento que siempre me ha gustado muchísimo. Mis padres son fisioterapeutas. Y yo era una niña que mis padres me daban zumo de zanahoria, ¿me entiendes? Con un extractor que hacía un ruido de 1000 demonios. Y me daban aceite de hígado de bacalao puro, una cucharada. Mira. Horrible, horrible. O sea que en casa siempre se ha seguido una alimentación muy saludable y mis padres eran como muy conscientes. Entonces siento que desde niña he tenido eso inculcado en mí. Entonces luego con los años pues... me ha ido interesando más y estudiando, siempre me ha gustado mucho cocinar. Yo era una niña que estaba por la tarde en la cocina con mi madre explicándole mis cosas del colegio y viéndola a ella despiezar un pollo, limpiar calamares. O sea, yo la he visto a ella cocinar muchísimo y cocinar en casa. Nosotros somos 3 hermanos, entonces pues ella cocinaba para 5, imagínate. Y además trabajaba, dejaba los tuppers preparados por la tarde para el día siguiente que nosotros comíamos en casa. Pues desde el cole íbamos a casa y teníamos ahí los tuppers, ¿no? Y estábamos al mediodía. Pero no has sido cocinera. ¿O sí has sido? No, vale. Siempre... ¿Cuál ha sido el proceso entonces hasta llegar aquí? Explícame un poco la historia. Yo trabajaba en el departamento de informática de una multinacional. Vale. Y decidí dejar el trabajo y montar una empresa también de programación informática con mi marido, que esta empresa sigue en funcionamiento, lo que pasa que yo ya no me dedico a eso. Y por casualidades, no sé, porque había buena luz, nos mudábamos a la casa nueva, había buena luz en la cocina, no me digas por qué. Empecé a hacer fotos con el móvil
de mis desayunos. Ujú. Y pues con la luz quedaban bien, yo qué sé. Como que va, pero por hacer la gracia. Y bueno, era relativamente al principio de Instagram y aquello fue cogiendo cierta inercia y bueno, pues seguí con el perfil y Y aparte estudiando también, Sí, tema de eso, alimentación, porque eso siempre lo has hecho. Siempre, siempre. Escucho un sinfín de podcasts sobre salud, de algunos expertos americanos que me encantan, canadienses. Tengo un montón de libros en casa sobre salud. Ya no cabemos en Bueno, casa. ¿y has escrito ya? ¿Es el tercero? Este es el tercero, sí. Y bueno, es algo que me apasiona aprender sobre salud. Entonces, bueno, fue ganando inercia el perfil, surgió la oportunidad del primer libro, empecé a trabajar con Nuria en temas de contenido y demás, y después surgió pues Como Foods, la idea de Como Foods, porque al final ella ha divulgado tantísimo sobre salud que dijo, bueno, pues ha llegado el momento de crear sacar nuestros productos, esta ¿no? marca, ¿no? Entonces yo creo las recetas y decido sobre productos y buscamos a ver cómo podemos hacer una cosa u otra y está siendo divertido. Sí, Tiene sus entretenido, retos, ¿no? es todo un mundo, pero bueno, está siendo entretenido. ¿Y cómo ves el futuro próximo? El futuro próximo lo veo sacando todavía más productos que sean novedosos, que tengan algo diferente y siempre productos muy pensados porque lo más importante es la salud. Para nosotras pasa por delante de... No es que pase por delante del sabor en el sentido de que vayamos a vender algo que esté malo, pero si para que quede bueno tenemos que ponerle algún ingrediente que es un no, pues ese producto no va a salir. Y va a quedar aparcado para siempre porque lo más importante es la salud, ¿no? Entonces, pues sí, estamos ya pensando, yo estoy pensando más recetas, más productos, estamos haciendo cosas que... ¿Podrías para decir incorporar. alguno aquí en primicia de próximo producto? Que digas, mira, este producto lo Pues tenemos mira, ya no prácticamente hecho. ¿No puedes? bueno, prácticamente hecho. Que digas, bueno, puede ser por aquí o va a ser más Mira, tirando conserva de pescado o... Te lo puedo decir porque es bastante inminente. Unas mezclas para preparar pan. Ujú. Un pan de trigo sarraceno. De hecho, serán dos variedades buenísimas que solamente tendrás que mezclar eso. En casa tendrás que añadirle agua, huevo y aceite. Ah, muy bien. Y entonces te hace un pan de trigo sarraceno increíble. ¿Y esta receta quién la ha elaborado? ¿La has elaborado Sí, totalmente? Yo creo las recetas, entonces pues empezamos las pruebas con el productor, vale, pues a ver cómo queda con esto, con lo otro, y muy, muy controlados todos los ingredientes que lleva, el origen y todo. Y entonces me envían las muestras, yo elaboro el pan tal cual lo hará en el futuro una ¿Qué tardas persona. en hacer este pan? Mezclar son 5 minutos, 10 si te entretienes, y luego el pan es 1 hora en el horno. Vale. Y queda buenísimo. Bueno, pues Sí, ya lo sí. probaremos. Ya falta poco. Y entonces, ahora que has escrito el libro, ¿tienes en mente otros proyectos personales o seguir la misma línea de Como Foods, seguir divulgando alimentación o tienes otros proyectos por ahora, en paralelo? Voy a descansar de escribir libros porque escribir un libro para la longevidad a veces no es bueno para la longevidad. ¿Qué has tardado en escribir este libro? Es difícil de decir. O sea, en escribirlo en sí puede que 10 meses. Pero claro, aquí hay años de conocimiento. Entonces, bueno, claro, después cuando yo escribo las recetas y yo fotografío las recetas, pues también a veces tienes que encontrar el tiempo para cocinarla, para fotografiarla, después edito yo las fotografías, o sea, todo... Muy in-house, ¿no? Sí. Entonces, bueno, lleva tiempo. Y estoy feliz de cómo ha quedado. Hace una semana ha salido. Salió, sí, hace justo una ¿no? semana, el 19 de septiembre. ¿Y qué tal? Muy bien. ¿Sí, La gente contenta? que ya lo ha recibido está muy contenta, le gusta muchísimo, le gusta mucho cómo está estructurado. Sí, a mí también me gusta esto. He visto ya libros llenos de post-its y de marcas y de cosas, eso me encanta. Y bueno, una cosa que me dice mucho la gente de mis libros de recetas es que los guardan en la cocina y que es el libro más sucio que tienen. Y eso me encanta. Claro, eso es que se ha utilizado mucho. Exacto. Dicen, es que es el único libro de recetas que tengo en la cocina. Y digo, jolín, eso me llega al corazón, de verdad.
Muy bien. ¿Y algo que creas que sea interesante contar, ya que estás aquí, o del libro, o de ti, que la gente pueda... Me gustaría que la gente leyera el libro y fuéramos todos un poco más intrépidos a la hora de comer, de salir de lo habitual, porque siempre comemos las mismas recetas, siempre cocinamos lo mismo, siempre las mismas verduras. Si te lo paras a pensar, no hay tanta variedad en nuestra dieta. Y no es difícil incorporarla. Entonces ser un poquito más intrépidos y decir, pues hoy voy a ir a la tienda y voy a comprar una verdura que no haya probado nunca, que no haya cocinado nunca. Y que pues investigues cómo la puedes hacer y descubras recetas nuevas y variemos un poco más lo que comemos, porque si no siempre es lo mismo y al final la variedad también es magnífica para la salud. Y darle importancia, ¿no?, a la alimentación, un poco más, que a veces se pierde y es el día a día te lleva a comer básico y no le das la importancia que te puede dar, ¿no? Claro. Y al final es más fácil conservar la salud que recuperarla si la has perdido. Entonces hay que darle valor a eso y bueno, darle el espacio, el tiempo y el lugar que merece y enseñar a los tuyos a cocinar, ¿no? Si tienes hijos o tu pareja no le gusta cocinar, o incluso enseñar a tus padres si ha llegado, si es esa... ha tenido que ser así, ¿no? Porque ellos no cocinaban. Enseñar a cocinar a alguien es magnífico, es un regalo para toda la vida y es de las cosas más importantes que hacemos en nuestro día a día. Y otro tema interesante que he visto en el libro es el tema del alcohol, que me sorprendió mucho, ¿no? El cuidado que se tiene que tener a la hora de cocinar con alcohol. ¿Algo así hablas o...? Bueno, en el libro no recomiendo el alcohol porque el alcohol, digamos que no es beneficioso para la longevidad. Sobre este tema ha habido muchas idas y venidas porque al final las personas nos agarramos a un clavo ardiendo y si hasta había médicos que te decían, no, es que una copita de vino en la comida. Bueno, pues no. No existe una dosis segura de alcohol y el alcohol es malo desde la primera gota. Otra cosa es que tú decidas libremente que vas a consumir alcohol y quizá tus hábitos sean magníficos y digamos no te repercuta negativamente, ¿no? Pero que bueno no es, ¿vale? Y lo que ocurre es que mucha gente se piensa que al cocinar con alcohol, el alcohol se evapora. Sí. Y no es así. ¿No es así? No es así. El alcohol se evapora muchísimo menos de lo que creemos y tarda mucho tiempo en evaporarse. O sea, si tú vas a hacer un guiso que lo mantienes, te diría 1 hora al fuego, destapado, y la olla tiene un diámetro grande, ahí se evaporará gran parte del alcohol. Pero aún así seguirá habiendo alcohol. Y esto es importante si tú vas a cocinar esto o estás embarazada, se lo vas a dar a un niño pequeño o a una persona que tome una medicación que sea incompatible con el alcohol. Es importante tenerlo en cuenta. Un flambeado no quema el alcohol. O sea, eso arde, pero no quema el alcohol. Sigue habiendo alcohol. Entonces, pero si mínimo. alguien... Ahora no recuerdo en qué porcentaje, pero es que se mantiene bastante y más de lo que creerías. Entonces, si alguien quiere realmente no consumir alcohol, que no cocine con alcohol. Y hay otras opciones. Puedes añadir un chorrito de vinagre a un guiso y te juro que le da un puntito muy, muy parecido al que le pudiera dar un chorrito de vino blanco. O sea que, bueno, hay alternativas. Las especias también. Pues pone más especias, pone más tomillo, un poquito más de romero, pero... Yo personalmente no cocino con alcohol y... Porque crees que afecta bastante en tema de la longevidad, sí, el alcohol. Sí. Pero digo, está claro, ¿no? Si bebes alcohol cada día, pues te va a afectar la longevidad. Pero cocinar con alcohol de vez en cuando... Claro, obviamente en la dosis está el veneno, ¿no? Si es algo muy ocasional y tus hábitos de vida son excelentes... pues no lo vas a notar. Creo que nadie cocina habitualmente con alcohol, pero a veces hay platos que haces con alcohol. Pero que la gente consuma alcohol cada día. Eso sí, ocurre, claro. Y eso está claro, ¿no? Pero eso es lógico. No, puede ser quizá el guiso de los domingos. Bueno, sin más, tenerlo en cuenta, que no se evapora todo el alcohol, que si tú no quieres consumir alcohol, no cocines con alcohol. Y que si vas a darle de comer eso a niños pequeños o a una persona embarazada, o una mujer embarazada o a una persona que tome una medicación concreta, pues quizá mejor evitarlo y va a estar bueno igual el guiso, de verdad. Bueno, buen dato porque no era consciente de esto y me sorprendió mucho. Sí. Pensaba que se evaporaba el alcohol y normalmente la gente dice eso, ¿no? También es algo como muy generalizado, pero tú aquí has destapado
este melón, ¿no? Pues muchas gracias por estar aquí. Gracias a Espero ti. que el libro vaya bien, yo creo que sí. Claro que sí. Y vamos hablando. Gracias. Gracias.